Buenos días, mi nombre es Elena López, soy cofundadora de Ancavalls, juntamente con mi compañera Elaine Fradley. Yo soy enfermera oncológica y doctora en Psicología de la Salud y el Deporte. Nuestra participación en este congreso tiene como objetivo exponeros alguna parte de los resultados de nuestra tesis doctoral que publicamos el pasado 2023, la cual se basa en aplicar una intervención asistida con caballos a mujeres afectadas de cáncer de mama. Debido al tiempo disponible para esta ponencia, nos vamos a centrar únicamente en una parte de la tesis, en el estudio Equinobre-Stuno, que aunque sea mixto con una parte cuantitativa y cualitativa, nos adentraremos en la parte cuantitativa. Y finalmente expondremos las limitaciones del estudio y las conclusiones a las cuales llegamos. El planteamiento de tesis que consideramos era que necesitábamos saber un poco el estado a nivel científico, a nivel de publicaciones, de las IACs, ¿no? De las intervenciones asistidas con caballos. Y para ello realizamos una revisión sistemática basada en tres pilares: las intervenciones basadas en la naturaleza, con otros animales y finalmente con caballos. Vimos que estas publicaciones tienen una gran variedad ¿no? de aplicaciones y que hay algunos efectos terapéuticos publicados y algunos mecanismos por los cuales estos se desarrollan. Aún así, consideramos que las publicaciones a nivel oncológico no son suficientes ni de rigurosidad como para determinar claramente su seguridad y eficacia, con lo cual nos situamos en la necesidad de investigar esta aplicación de la IAC en el contexto oncológico. Esta aproximación teórica, ¿no?, nos lleva a realizar una comprobación empírica y nos planteamos tres objetivos: valorar la eficacia de la IAC aplicada a mujeres con cáncer de mama con un método cuantitativo, el segundo con un método cualitativo y el tercero es determinar los mecanismos por los cuales los efectos que hayamos identificado se producen mediante estrategias psicooncológicas. Como hemos dicho, no nos dará tiempo a atender a los objetivos 2 y 3 y nos adentraremos únicamente en el primero, que nos da respuesta el estudio mixto Equinobre-Stuno, como hemos comentado anteriormente. La metodología que planteamos para este estudio, lo que propusimos era atender a mujeres afectadas de cáncer de mama no metastásico en estadios 1 y 2, que hubieran finalizado el tratamiento oncológico en los últimos 2 meses, y para ello obtuvimos la aprobación del Comité Ético del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Para poder acercarnos a las pacientes, creamos un circuito de derivación con la Unidad Funcional de Cáncer de Mama del Institut Català d'Oncologia de Badalona y mediante este circuito de derivación obtuvimos 8 pacientes que fueron randomizadas al grupo intervención y 4 pacientes que fueron randomizadas al grupo control. Como ven arriba a la derecha, tienen un poco las características de estos dos grupos, que la media de edad era relativamente similar y los esquemas de tratamiento adyuvante y neoadyuvante quedaban relativamente equilibrados. Los instrumentos que aplicamos en este programa, como vemos aquí, lo que aplicamos fueron 8 sesiones de intervenciones asistidas con caballos, siempre individuales, y en cada una de estas sesiones aplicamos uno de estos instrumentos. Son instrumentos validados de uso amplio y validado a nivel oncológico, que miden sobre todo la calidad de vida, la presencia de síntomas, la fatiga, la ansiedad y la depresión y el dolor. Los resultados a los cuales llegamos para estas pacientes son los siguientes. Lo que mostraremos ahora son los resultados del grupo intervención. Lo que vemos aquí, ¿no?, es que a nivel general podemos ver un incremento de las puntuaciones post respecto a las puntuaciones pre, lo que nos puede sugerir que la IAC de forma general puede ser eficaz en la mejora de estos ítems. Pero si nos adentramos un poco más, lo que vamos a tomar como referencia, sobre todo teniendo en cuenta el estudio de Skinner que tenéis abajo referenciado, es que una variación de 10 puntos en estos instrumentos validados sugiere una modificación asistencial, con lo cual ese va a ser nuestro criterio clínico para determinar la eficacia. Otro criterio es el puramente estadístico, ¿no?, la variación estadística y su significación. Y finalmente en verde vamos a señalar también los casos de los ítems en los que se cumplen ambos criterios. Por lo tanto, como podemos ver aquí, se nos cumplen ambos criterios a nivel de funcionalidad física, emocional y social y el criterio clínico a nivel de rol y cognitivo.
Como vemos, la calidad de vida, aunque haya una mejoría, no obtenemos estas relevancias con estos dos criterios. Más adelante lo vamos a argumentar. En cuanto a los síntomas, como vemos en este caso, la disminución de estos valores indica una mejoría, ¿no? Una disminución de la presencia del síntoma, y vemos que obtenemos relevancia clínica y estadística para la fatiga, el insomnio y la anorexia, y relevancia clínica a nivel de estreñimiento. En el caso del BR23, los primeros tres síntomas vemos que hay una mejora, ¿no? Una disminución de su presencia, y obtenemos relevancia clínica para los efectos secundarios del tratamiento y una relevancia clínica para los síntomas relacionados con el peso. Los últimos dos ítems son imagen corporal y perspectiva de futuro. Vemos que aquí hay una mejora de estos dos ítems, y además se cumplen ambos criterios. En cuanto a fatiga, esta escala mide la fatiga entendida como ítem general y además la complementa con fatiga cognitiva, emocional y física. Vemos aquí relevancia clínica y estadística para la fatiga general, emocional y física, y únicamente clínica para la fatiga cognitiva. En cuanto a la escala EVA de dolor, esta escala la pasamos con una particularidad. Lo que hicimos es pasar esta escala antes y después de cada sesión para determinar la seguridad de la IAC. Es decir, si la escala aumentaba al finalizar la sesión, quería decir que había más presencia de dolor, con lo cual no podíamos asegurar que esta intervención con caballos fuera segura. Como veis aquí, en ninguna de las sesiones había un incremento del dolor, sino que además hemos obtenido una relevancia estadística para la sesión 4 y la sesión 8 para la disminución del dolor. La escala HAT es una escala que mide la ansiedad y depresión. Como vemos, empezamos el programa con 6 pacientes de 8 siendo caso para ansiedad, y acabamos el programa solo con una. Y para depresión empezamos el programa con 5 casos de 8 para depresión y acabamos con 2. Aquí disponen de un breve resumen de los resultados a los cuales hemos llegado, y nos adentraremos en este punto de las medidas que no obtienen significación, como es la escala global de calidad de vida que hemos comentado anteriormente. Podría ser que no hayamos obtenido relevancia en este ítem por varios motivos. Uno de ellos es que la muestra sea pequeña, recordamos que solo son 8 pacientes, y podría ser que por propios cálculos estadísticos no diera significación. La otra es que, dado que es una escala multidimensional, exija que todas sus subescalas obtengan esta relevancia estadística, y si recordamos, las escalas de rol y cognitivo no habían obtenido esta significación estadística. La otra opción es que la intervención con caballos requiera más tiempo de 8 sesiones para ser realmente significativa en este ítem. Ahora pasaríamos al grupo control, ¿no? Formado por 4 pacientes que realizaban, pues, las mismas 8 sesiones, pero de seguimiento de enfermería conmigo en el hospital. ¿Qué nos sucedió con estas 8 pacientes? Pues que hubo una falta de adherencia. Consideramos que en sí ya es un resultado, ¿no? Son pacientes que han acabado un tratamiento oncológico y no quieren seguir tan vinculadas al hospital para realizar seguimientos. Y el otro es que la pandemia nos dificultó la posibilidad de realizar estos seguimientos. Este hecho nos hizo hacer un replanteamiento metodológico de la tesis y buscar estrategias metodológicas que nos permitieran consolidar un grupo control y además descartar la existencia de un sesgo en nuestro grupo intervención. Para ello, tomamos valores de referencia presentes en la bibliografía y realizamos un metaanálisis. Empezaremos comentando los valores de referencia. Lo que hicimos fue tomar como referencia el estudio de Miret et al., que es el que veis en la columna del medio. Es un artículo que presenta datos de población española situada más o menos en el mismo periodo que nuestras pacientes, levemente posterior, pero nos puede servir como referencia. Y el otro son los valores publicados por la organización que utiliza estos instrumentos validados que nosotros habíamos aplicado. Con lo cual usaremos estos datos para compararlos con el estado de nuestras pacientes al empezar el programa, para determinar si existe alguna característica concreta en nuestro grupo de intervención. Como vemos, en las 3 dimensiones emocional, cognitiva y social, vemos que nuestras pacientes están peor de lo que se podría esperar
para pacientes de este tipo en este momento del proceso, con lo cual consideramos que nuestras pacientes tienen ciertas características especiales para algunas dimensiones. Lo tendremos en cuenta a la hora de argumentar las conclusiones. Pasamos, por lo tanto, ahora a construir el grupo control mediante la técnica del metaanálisis. No me adentraré en la revisión sistemática y en la selección de artículos, pero sí que tomamos como referencia aquellas publicaciones de cualquier tipo de intervención, ya sea yoga, musicoterapia, radioterapia, cualquier tipo de intervención oncológica, y tomamos los datos de sus grupos de intervenciones y controles que usen los mismos instrumentos que nosotros. Toda esta selección de artículos nos da estos forest plot, ¿no? Que son estos gráficos que muestran, ¿no?, el tamaño de efecto de cada uno de estos grupos, ¿vale? Son estas redonditas azules. Si el intervalo de confianza, que es la rayita que hay a los lados de este círculo, incluyen el cero, tenemos que descartar que haya un efecto de esa intervención. Tomaremos como referencia para facilitar la explicación el punto rojo que hay al final, que es el dato ponderado de todos estos artículos. En la tesis doctoral disponéis de todos los forest plot representados, pero para facilitar la interpretación lo vamos a hacer mediante estas tablas. La primera indica nuestros tamaños de efecto de nuestro estudio. El bloque A, ¿no?, son los datos de aquellos grupos que se realiza algún tipo de intervención, y el bloque B son aquellos datos de grupos donde no se realiza ningún tipo de intervención. ¿Qué nos sugieren estos datos? Que en el bloque B vemos que en todos ellos el cero está incluido en el intervalo de confianza, con lo cual tenemos que descartar el efecto, es decir, la ausencia de intervención no genera ningún efecto en estas dimensiones. Para el bloque A vemos que sí, que en este caso sí que los diferentes tipos de intervención sí que tienen algún efecto, ¿no?, algún tamaño de efecto confirmado en todas estas dimensiones, ¿no?, física, rol, emocional, etc. Si nos adentramos en nuestro estudio, vemos que nos sucede algo similar con los resultados cuantitativos, ¿no? Nos confirma lo que habíamos obtenido, que para calidad de vida, dimensión de rol y dimensión cognitiva no podemos confirmar que la IAC tenga un efecto directo en nuestras pacientes. Pero en cambio, sí que lo podemos confirmar mediante el metaanálisis para la dimensión física, emocional y social. Y además, si nos fijamos en este apartado, vemos que nuestro tamaño de efecto es superior al del bloque A, ¿no?, que este número, este 0,97, 1,26 y 1,05 es superior, ¿no?, tenemos un tamaño mayor que el de otro tipo de intervenciones para tener en cuenta. Por lo tanto, como resumen, ¿no?, los valores de referencia y el metaanálisis nos permite llegar a la identificación de las características basales de nuestra muestra, que la ausencia de intervención no genera ningún efecto, que en algunas dimensiones la IAC obtiene una significación estadística y que además esta significación y su tamaño de efecto es elevado. Esto nos lleva al estudio cualitativo para corroborar estos resultados y aportar información que los instrumentos cuantitativos no permiten detectar. Les invitamos a la tesis doctoral para adentraros en la parte cualitativa. Como limitaciones e implicaciones del estudio, tenemos en cuenta que hay un posible sesgo de representatividad por ser una muestra pequeña de solo 8 pacientes, que la situación basal de las pacientes en algunas dimensiones es peor de lo esperado y que hemos tenido una pérdida del grupo control que nos ha implicado realizar un ajuste metodológico importante en nuestra tesis. Los efectos de la IAC en el contexto oncológico los hemos podido describir mediante esta primera aproximación, que podemos confirmar mediante los datos que hay una seguridad de esta aplicación en el contexto oncológico, ¿no?, que no hay presencia de dolor, por ejemplo, y que tendríamos que tener en cuenta cómo se aplica esta intervención y sobre todo en otros tipos de diagnóstico. Como implicaciones para la investigación, necesitamos replicar este estudio. Os avanzamos en primicia que ya hemos finalizado la replicación de este estudio con 35 pacientes y vamos a intentar publicar los datos en los próximos meses. Es interesante plantear estudios que contengan un consenso entre el criterio clínico y el criterio estadístico. De esta forma permite extrapolar más los resultados y permitir
una mejor comprensión de ellos. Que sería pertinente también intentar perfilar el tiempo de aplicación de la IAC y su eficacia, es decir, a partir de qué momento la IAC es eficaz en este tipo de pacientes. Y finalmente, las conclusiones generales es un poco que, ¿no?, la eficacia de la IAC mediante, ¿no?, mediante este tipo de programa permite una mejora de la dimensión física en síntomas tan relevantes como puede ser la fatiga o los efectos secundarios. Y que la dimensión emocional pues también hemos visto estas mejoras a nivel de ansiedad, depresión, imagen corporal y perspectiva de futuro. Como conclusiones generales, hemos podido identificar los mecanismos terapéuticos propios y exclusivos de la IAC aplicada a pacientes oncológicos. Esta es de una conclusión cualitativa que os invitamos a explorar mediante los testimonios de las pacientes. Y así, en general, es posible que la IAC sea una opción terapéutica segura y potencialmente eficaz en determinadas dimensiones y síntomas en el contexto oncológico aplicadas por profesionales de la salud. Os dejamos aquí también las publicaciones de nuestros estudios. Disponéis de la tesis doctoral, un resumen de tesis publicado en una revista científica de psiconcología y el estudio cualitativo publicado en la revista científica de salud y medicina integrativa. También avanzaros que tenemos 2 artículos pendientes de publicación, uno de ellos en una revista internacional, y que estamos trabajando en los datos de la replicación del estudio para 35 pacientes, así que esperamos poder manteneros informados de las novedades de nuestras publicaciones. Os agradecemos vuestra atención y restamos a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o consulta. Os hemos dejado aquí nuestra web, amcavalls.com, y nuestra dirección de mail para cualquier comentario. Muchas gracias.